Veamos algunas consideraciones generales a la hora de crear paneles de información con Excel. Lo primero es que un panel va a ser un conjunto de gráficos y tablas, de información gráfica e información numérica. Y vamos a ver cuándo es más interesante utilizar un gráfico y cuándo es más interesante usar una tabla. Pero antes debemos pensar que el paso inicial, el paso más importante a la hora de diseñar un panel no es poner los gráficos o las tablas en la pantalla y hacerlos bonitos, sino es pensar cuál es el objetivo de nuestro panel, para qué lo van a usar y quién lo va a usar. ¿Va a ser para dirigir una empresa? ¿Van a ser directivos que requieren datos de un vistazo? ¿O va a ser algún analista que requiere poder profundizar en esos datos? Entonces, con el mensaje determinado, una vez sepamos cuál es el objetivo y la audiencia, tendremos que considerar también el contexto. Nuestro panel se va a ver en una pantalla. ¿Cómo de ancha es esa pantalla? ¿O se va a imprimir? ¿Se imprimirá en blanco y negro o en color? Entonces, teniendo en cuenta cuál es nuestro objetivo y nuestra audiencia, y con ello habiendo determinado el mensaje, y teniendo en cuenta en qué contexto se verá ese mensaje, es cuando nos pondremos a diseñar ese panel. ¿Y cuándo elegiremos tablas y cuándo elegiremos gráficos? Pues tablas cuando queramos presentar datos individuales o comparar datos individuales, datos que queramos que salgan con una precisión determinada, que el que lo está mirando pueda ver exactamente la precisión pues en decimales o en números que nosotros queramos. Y también cuando queramos presentar datos dispares, por ejemplo, cuando queramos presentar distintas categorías y el total de las mismas, de forma que si las presentamos en un gráfico el total distorsionaría y haría que se vieran muy pequeñas cada una de las categorías. O cuando estemos presentando datos con distintas unidades que no cuadran sobre el mismo sistema de ejes, aunque Excel permite tener hasta dos ejes, un eje principal y un eje secundario, pues igual necesitamos presentar más datos de tipo distinto que no podemos poner en la misma pantalla. ¿Y cuándo pondremos datos? Pues cuando queramos representar patrones, tendencias, pues si es al alza, si es a la baja, comparar diversos periodos. O cuando queramos relacionar, ver la relación entre distintas series de datos, ya no valores individuales, sino cómo se comportan dos series de unidades similares y poderlas comparar. Entonces, en un panel tendremos que decidir qué ponemos como gráficos, qué ponemos como tablas o como datos individuales para poder transmitir a nuestra audiencia la información que necesita en cada momento.